con lo siguiente. Bueno, ya ahí está grabando, ya ahí estoy presentando. Entonces nosotros nos habíamos quedado por acá. La clase pasada habíamos introducido este tema, que son los sistemas de ecuaciones lineales. En la clase pasada hicimos como una transición. Terminamos lo que eran las raíces de las ecuaciones y pasamos a este tema de sistemas de ecuaciones lineales. Habíamos hecho algunos comentarios iniciales al respecto. Hemos dicho que este es, digamos, un sistema de ecuaciones en general. Habíamos comentado pues que los sistemas de ecuaciones resultan de un montón de situaciones físicas en ingeniería y que por lo tanto pues era interesante estudiar cómo poder resolver esos sistemas de ecuaciones. Mencionamos algunos. Por ejemplo, en conservación de masa y energía resultan sistemas de ecuaciones. En análisis de circuitos, cuando uno formula alimentos, cuando se hacen optimizaciones. Y mencionamos otros también, cuando se resuelven ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo, que aplican en la ingeniería un montón, porque los grandes fenómenos físicos se describen por medio de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, digamos que el hecho de poder resolver un sistema de ecuaciones lineales es una herramienta que los ingenieros pues tienen ahí dentro de sus recursos matemáticos. Obviamente, resolver un sistema de ecuaciones lineales de forma manual es posible, siempre y cuando el sistema sea pequeño. Un sistema de 2×2, 3×3, 4×4. De ahí en adelante, pues ya se hace, digamos, un poco más difícil hacerlo a mano y pues es recomendable utilizar un computador. Entonces habíamos llegado también a esto, que en forma matricial uno puede representar un sistema de ecuaciones de esta forma, donde A, X y B son respectivamente la matriz de coeficientes, el vector de términos independientes y el vector de las variables que yo quiero hallar. Digamos que la solución clásica a esto, también lo habíamos mencionado en la clase pasada, era multiplicar por la inversa de la matriz A en ambos lados, que con eso nosotros podíamos simplemente despejar X y hallar pues sus valores, que lo habíamos representado de esta manera. Dijimos que pues al multiplicar la inversa de una matriz por la matriz, resulta la matriz identidad, la que es con puros unos en la diagonal y ceros en el resto de las posiciones. Que eso en álgebra es la identidad, es como decir que es un 1. Entonces al multiplicar esta por esta, se vuelve la matriz identidad como si fuera un 1. Entonces despejamos X y podemos hallar cuánto vale el vector de las X simplemente multiplicando el vector de términos independientes por la inversa de la matriz. Y que llegamos pues a una solución como esta. Sin embargo, hallar la inversa de una matriz en términos computacionales, también hacíamos el comentario de que no es muy eficiente, sobre todo cuando esa matriz es muy grande, porque implica muchas operaciones. Hay que hacer muchas operaciones para poder llegar a obtener la inversa de una matriz. Entonces, digamos que de forma clásica, muchos matemáticos se han esforzado en ver qué otras estrategias pueden haber para hallar cuánto vale este vector de las X sin necesidad de tener que calcular la inversa. ¿Cierto? En eso nos habíamos quedado. Esta es la primera técnica que vamos a ver, que es la eliminación de Gauss. Esa eliminación de Gauss yo creo que ustedes ya la conocen, ya la han utilizado. Y eso, digamos, es una técnica que básicamente lo que busca es convertir la matriz A en una matriz triangular superior y luego hacer sustitución hacia atrás. Eso lo vamos a ver aquí, vamos a volver a repasar cómo es eso del método de Gauss y luego pues vamos a ver el algoritmo de cómo
podemos implementar en el computador, digamos, el método de Gauss, tal cual. Entonces, vamos a hacerlo con base en un ejemplo, porque eso con, digamos, así de forma abstracta es muy difícil de captar. Entonces, digamos que tenemos este sistema de ecuaciones. Es un sistema pequeño para poder hacerlo a mano e ilustrar el procedimiento. Sin embargo, pues lo que vamos a hacer aplicaría para un sistema tan grande como uno quiera, de n por n ecuaciones con n incógnitas, donde n puede ser 10, 20, 50, 100. Entonces miren que con ese sistema de ecuaciones que tenemos ahí, debemos transformarlo en notación matricial, es lo primero que hay que hacer. Nos quedaría algo como esto. La matriz aumentada quedaría así, sacando los coeficientes de cada ecuación. Vemos que aquí, esto es algo que ustedes ya manejan, ¿cierto? Estos son estos mismos. Aquí son puros unos, pues los que acompañan acá, entonces vendría una columna de puros unos. Acá estos menos 1, 2 y 1 vienen acá. Y pues estos serían los términos independientes, ¿cierto? Para poder implementar el método de Gauss, pues lo que pretendemos nosotros es lo siguiente. Todas las posiciones por debajo de la diagonal principal, volverlas cero. Esta es la diagonal principal. Entonces queremos volver cero. Este 5, este 6 y este 1. Esos tres números necesitamos volverlos cero. ¿Cómo? Aplicando operaciones elementales en los renglones. Digamos que ese es el objetivo. ¿Cómo eliminamos este 5? Pues restándole varias veces el renglón de arriba de tal forma que este se nos vuelva a cero. Así lo mismo con el 6 y así lo mismo pues con lo que quede después de hacer las operaciones en este número. Para volver una matriz diagonal superior, ¿cierto? Me confirman porfa si de pronto ustedes ese tema ya lo manejan del curso de álgebra lineal, para saber si voy un poquito más rápido, un poquito más despacio. Sí, profe, eso se trabaja en álgebra lineal. Sí, muy bien. Digamos que cuando yo menciono hacer operaciones elementales en los renglones, ustedes ya saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, observen que cuando uno hace esa reducción, digamos, volver esta matriz, escalonarla por renglones, pues lo que yo le haga las operaciones a la matriz también se lo hago al vector de término independiente, ¿cierto? Digamos, queda con la matriz aumentada. Cuando yo hago esas operaciones me va a quedar algo como esto. Vamos, esto es lo que queda después de hacer las operaciones elementales de los renglones. Me quedan ceros aquí, acá y acá, que ese es el objetivo fundamental, porque pues lo que estábamos buscando era convertir la matriz A en una matriz triangular superior. Una matriz triangular superior es la que tiene eh, por debajo de su diagonal principal, todos los elementos son ceros, ¿cierto? Esa es la definición de una matriz triangular superior. Entonces, una vez nosotros estamos acá, en este punto, ya lo que hay que hacer es un proceso de lo que llaman sustitución hacia atrás o retrosustitución. Miren que yo ya aquí puedo despejar directamente cuánto vale x3. Y de pronto puede que no se vea tan claro, pero recuerden que esto surge de tener lo siguiente. Tengo una matriz A por un vector X es igual a un vector B. Vemos que esto que tenemos acá, esto, es equivalente a la matriz A. No es la matriz A, pero es equivalente. Y esto que tenemos acá es equivalente al vector B. Porque yo al hacerle operaciones elementales en los renglones, tanto a la matriz como al vector,
pues quedan expresiones equivalentes de la matriz y el vector, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hallar X, donde X es un vector, ¿cierto? X es un vector, en este caso, X1, X2 y X3. Yo requiero hallar X1, X2 y X3. Entonces, al hacer la sustitución hacia atrás, lo primero que haría sería encontrar aquí con estos dos valores X3. Ok, menos 4 por X3 es igual a menos 4, ¿cierto? Esta sería la ecuación que resulta de este renglón completo. Lo vuelvo por acá, al aplicar, digamos, este renglón, queda menos 4x3 igual a menos 4. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Cierto? Que miren que para poder yo reconstruir esta ecuación tengo que multiplicar este renglón de la matriz por el vector de términos independiente. Entonces yo multiplico 0 por menos 2, 0. 0 por 13 medio, 0. Y menos 4. Perdón. Espérame que aquí ya sería, porque aquí está el vector x, esto sería a x igual a b, ¿cierto? Entonces yo tengo que multiplicar a por x para reproducir b. Entonces a sería esto que tenemos acá, el renglón, este renglón, multiplicado por las x. Entonces quedaría 0 por x1 más 0 por x2 más, en este caso sería menos 4 por x3 sería igual al término independiente, menos 4. Entonces obviamente estos se me cancelan, me queda menos 4x3 igual a menos 4. Si yo despejo de ahí, x3 me va a quedar, a ver, yo veo, pasaría este a dividir, queda 1. Y ahí tendríamos el primer valor, que se llama sustitución hacia atrás, porque empiezo de acá hacia arriba, de abajo hacia arriba. Empiezo por el último hacia el primero. ¿Y por qué empiezo por el último? Porque el último es el que puedo despejar más fácilmente. En que como estos dos son ceros, entonces me cancela x1 y me cancela x2. Entonces queda solamente en términos de x3. Ese era el objetivo de hacer convertir la matriz A en una matriz diagonal superior. Porque como esos me quedan ceros, yo directamente de aquí puedo despejar el último elemento. El último elemento del vector x. Entonces, una vez conocemos x3, puedo seguir con el siguiente renglón, con este. Y haría, digamos, algo casi que lo mismo. Sería multiplicar este renglón por el vector de las x e igualarlo a esto que está acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a ver, sería 0 por x1 menos 1/4 de x2 más 13/4 de x3 igual a 13 medios. De ahí que este se base 0. Quedaría menos 1/4 de x2. Sabemos que x3 es 1, que lo acabamos de despejar de acá. Sería más 13/4 por x3, 13/4 igual a 13 medios. Despejando de aquí a x2, vamos a ver qué nos queda. Vamos a irlo haciendo por partes. Pasaría este a restar. Entonces queda 13 medios menos 13/4. ¿Cuánto es 13 medios menos 13/4? 13/4, ¿cierto? Sí. Entonces esto nos lleva que menos 1/4 de x2 es 13/4. Y finalmente, pues, pasando este 4 multiplicar y el menos 1 a dividir, resulta que x2 es
Ajá, menos 13. Usando multiplicar, se cancela con el de abajo, el menos 1 queda menos, quedaría así. Entonces miren que vamos obteniendo los valores de las x de atrás para adelante. Obtuvimos primero x3, ya luego obtenemos x2 y finalmente pues nos quedaría obtener x1 con el primer renglón. Pero digamos que ahí ya no representará un problema porque como conocemos x2 y x3 pues va a ser, va a ser sencillo, va a ser simplemente multiplicar este renglón por el vector de las x e igualarlo al primer término independiente y despejar x1. Eso está expresado aquí. Vamos, el resumen de lo que estamos comentando. Entonces, el primer valor es 1 y miren que resulta de multiplicar este renglón por el vector de las x. Lo mismo para el segundo. Resulta de esto. Y finalmente, pues, este último será todo este renglón multiplicado por el vector de las x e igualándolo a que es este mismo que tenemos acá. Y ahí nos resulta que x1 es 3. Entonces ya tenemos los valores de las x que necesitamos aquí. x3 es 1, x2 es menos 13 y x1 es 3. Vemos que eso sería las respuestas o el vector de las x que resuelven el sistema de ecuaciones. Con eso digamos que ya nosotros estaríamos listos. Ese es el método de Gauss, tal cual, pero es como lo hacemos nosotros a mano. Hacemos eliminación hacia adelante para obtener ceros por debajo de la diagonal principal y luego hacemos sustitución hacia atrás para obtener los valores de las x. Digamos que ahí fue un poquito, no fui muy detallado porque me comentan pues que eso es un tema que ustedes ya lo saben abordar pues desde la parte manual, ustedes ya lo saben hacer. Entonces, esto manual, pero imagínense donde el sistema de ecuaciones fuera mucho más grande. Yo creo que esto se vuelve insostenible para cualquiera. Tratar de hacer esto a mano, donde el sistema de ecuaciones sea, por ejemplo, de 10 por 10. Hacer esto, le digo que le representa a uno un dolor de cabeza. Entonces, digamos, los computadores son muy buenos manejando grandes cantidades de números y de ahí pues que el esfuerzo grande sea cómo implementar esto mismo en el computador. ¿Cómo hacemos para que el computador haga esto que nosotros hacemos a mano, pero de forma automática? Que prácticamente de eso van los métodos numéricos. Entonces vamos a ver. Hay una forma rápida de comprobar las soluciones que ustedes tengan de sus sistemas de ecuaciones con Excel. Pero el método que utiliza Excel es el método brusco, es el método original, que es multiplicando por la matriz inversa. Para hallar X, multiplica por la inversa de A por el vector de términos independientes. Sin embargo, pues cuando el sistema de ecuaciones es pequeño, uno lo puede hacer y uno lo puede resolver. Vamos a mirar ese método en Excel. Digamos, es un método que nosotros no necesitamos programar nada, solamente necesitamos utilizar dos opciones, dos funciones de Excel, una que saca la inversa de una matriz y la otra que multiplica dos matrices para comprobar ese resultado. Y luego nos vamos a centrar en el algoritmo del método de eliminación de Gauss, pero quería mostrarles eso primero, como para que ustedes lo tengan como un recurso rápido a la mano de cómo hallar las raíces de un sistema de ecuaciones. Yo soy muy partidario de lo práctico.
Sin embargo, ustedes dirán, pues no parece mucho porque en este curso, digamos, las cosas parecen ser un tanto difíciles. Y es porque el curso es de método numérico. Nosotros estamos entendiendo cómo funcionan los métodos. Si fuera un curso práctico de cómo resolver cosas, lo haríamos de otras formas y utilizando herramientas que ya están programadas. Pero vuelvo y les digo, es un curso de métodos numéricos. Es como, haciendo una analogía, cuando uno hace uso de las herramientas que ya están, es como cuando usted se sienta en un restaurante a comer. Pero cuando ustedes están aprendiendo en los cursos cómo funcionan las cosas, es como cuando ustedes les enseñan a cocinar. No es lo mismo sentarse a comer que cocinar, lo que ustedes mismos van a comer. Aquí estamos aprendiendo a cocinar, por así decirlo, el trasfondo de cómo funcionan las cosas. Entonces, por eso se nos hace un poquito más difícil. Entonces, vamos a pasar esto que tenemos acá, pero la matriz original, esta, y vamos a resolverlo con Excel muy rápido, para que vean ustedes, digamos, una alternativa rápida de resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, 4, 5, 6, lo voy a poner por acá, 4, 5, 6. Si no es que ya lo sabían, ¿cierto? Porque, digamos, del curso de álgebra lineal posiblemente lo hayan visto. Menos 1, 2, 1. Menos 1, 2, 1. Y por acá vamos a poner el vector. Sería menos 2, 4, 6. 2, 4, 6. Entonces, esta primerita la voy a señalar en verdecito, sería la matriz, y este el vector, voy a señalarlo en naranja. Entonces, este es A y este es B. A y B. Entonces nosotros queremos hallar el vector de las X, lo voy a poner por acá, vector de las X, en estos espacios. Lo voy a marcar con amarillito. Aquí queremos conocer cuánto valen las X, pero sin nosotros hacer absolutamente nada de cálculos, que Excel haga todo, ¿cierto? Entonces, miren que cuando nosotros queremos calcular de la forma más sencilla, o más sencilla no, pero de la forma, digamos, más elemental, por así decirlo, esto tenemos que hallar X multiplicando la matriz inversa de A por B, ¿cierto? Esta es la forma de hacerlo, la forma más elemental, sin utilizar, digamos, los métodos numéricos que estamos aprendiendo, al menos el método de Gauss. Y esta es la forma en la que lo hace Excel. Entonces miren que tenemos que hacer dos cosas. Primero, hallar la inversa de la matriz. Primero. Y segundo, multiplicar esa inversa por B. Y eso es una multiplicación matricial, ¿cierto? A es una matriz, B es un vector. Entonces esta multiplicación que tenemos acá es una multiplicación matricial. No es una multiplicación normal. Entonces son dos pasos. Primero hallar la inversa y luego multiplicar por el vector de términos independientes. Entonces vamos a calcular por acá la inversa. Voy a poner esto en otro colorcito, rosadito, y esta la voy a llamar inversa de A. Entonces, lo primero que debemos hacer es señalar todo el rango de valores donde yo quiero que me aparezca el resultado. Yo sé que la inversa de una matriz de 3x3 es una matriz de 3x3. Entonces señalo 3 filas, 3 columnas. Y aquí vamos a escribir mi inversa. Mi inversa es una función de Excel que calcula la inversa de una matriz. Posiblemente muchos de ustedes ya lo sabían, pero pues igual es un recorderis. Entonces, selecciono el rango. Mi inversa, abro paréntesis, selecciono el rango que corresponde a A. Miren que no seleccioné B, solo A, solo lo verde. Y ahí, si están en un computador de pronto con una versión de Excel viejita, deben, antes de darle Enter, presionar las teclas Control Shift, dejarlas presionadas, Control Shift presionadas y Enter. Y ahí me calcula la inversa.
Debo hacerlo así, Control, Shift, Enter, para poder que me calcule bien. En los computadores, de pronto que tengan una versión más reciente, con solo darle Enter, igual ya va a funcionar. Pero en los computadores más viejitos que tienen una versión, por ejemplo, 2007, 2010 de Office, hay que presionar las teclas Control, Shift, Enter para poder que funcione. Y esto es la inversa de esta matriz. Si alguien es curioso, ahorita lo puede comprobar, ¿cierto? Eso implica pues algunos cálculos, algunos no, bastantes cálculos. Entonces, Profe, a mí no me calcula. no. Mm, te pregunto, ¿seleccionaste todo el rango? Así, antes de escribir nada, seleccionas primero todo el rango y aquí en la barra de fórmulas escribes mi inversa. Luego seleccionas el rango, cierras y presionas Control Shift Enter, ¿cierto? Porque solo con Enter hay veces no funciona, sobre todo en las versiones viejas. Eso es una limitante que tiene estas funciones que son matriciales, es que yo tengo que seleccionar el rango completo de donde creo que van a aparecer los resultados, ¿cierto? Yo sé de antemano que la inversa de una matriz de 3x3 es una matriz de 3x3, entonces por eso selecciono 3x3. Me confirmas, porfa, si ahora sí te dio. No, nada, no he sido capaz. No. ¿Qué será? ¿Qué será, Jorge? ¿Qué está pasando? De pronto, Faber, no hay problema, sigue con la clase y yo luego asisto a una asesoría. listo, dale. Es Control Shift Enter y ahí da, digamos, la inversa. Luego de que tenemos la inversa, tenemos que hacer lo que sigue, ¿cierto? Miren que X es inversa de A por B. Entonces ya hicimos un paso, que es calcular la inversa. Ahora, al multiplicar la inversa por el vector, pues me va a dar X. En Excel existe otra función que nos permite multiplicar matrices. Voy a seleccionar el rango, igual que con esta. Y acá voy a decir mmult. Mmult es una función que nos permite multiplicar matrices. Y ahí debo seleccionar en el orden, ¿cierto? Recuerden que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Debe ser en el orden. Primero esta y luego esta. Cierro. Y ahí vuelvo a hacer lo mismo. Control Shift Enter. Control Shift Enter. Y ahí me salen los resultados. Miren que estos fueron los mismos que están en las diapositivas, haciéndolo con el método de Gauss. Vamos que Profe, indiferentemente perdón, el volvió a método, seleccionar toda la matriz, la verdecita. la verde no, la rosadita, porque lo Ah, que vamos a listo. multiplicar es la inversa por el vector. Ya esta no. Digamos que eso es un recurso muy valioso cuando ustedes quieran resolver un sistema de ecuaciones y tengan mucha pereza de hacerlo porque el punto es muy grande o los números aquí son fraccionarios o tienen decimales, dice, uy, no, para hacer eso a mano, bendito mi Dios. Y digamos es un sistema más allá de 3x3, porque hasta un sistema de 3x3 se puede hacer en la calculadora. Pero si es un sistema de 4x4, de 5x5, ya ustedes dicen, no, en la calculadora no lo puedo hacer. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues, cierto, sin hacerlo a mano. Aquí es una alternativa, pues, para hacerlo. Y no es tan complejo. Solamente es sacar la inversa primero y luego multiplicar la inversa por el vector. Que ustedes ya eso lo tienen interiorizado porque conceptualmente ustedes lo vieron en su curso de álgebra lineal. Entonces eso es algo que ustedes ya tienen. Ustedes eso ya lo asocian muy fácil.
simplemente estábamos viendo cuáles son las dos funciones en Excel que sirven para hacer eso, que se llaman minversa y mmult. Eso es como el nuevo conocimiento y lo enlazan muy fácil con el conocimiento que ya tienen. Vuelvo y repito, si es que ya no lo sabían de su curso de álgebra lineal, porque posiblemente hayan resuelto sistemas de ecuaciones en Excel. Ustedes dirán, profe, pero es que hay sistemas que son más especializados en hacer esto y lo hacen mucho más rápido y utilizan otros métodos numéricos. Yo digo, sí, o digamos que sistemas, digamos, software para resolver sistemas de ecuaciones, hay un montón, hay un montón. De hecho, por ejemplo, en Python hay librerías específicas que ayudan con eso. Por ejemplo, NumPy. NumPy es una librería en Python que ayuda para resolver no solamente este problema, sino un montón de problemas numéricos y lo resuelve muy eficientemente. Lo mismo que en Scilab o en Octave o en MATLAB. No, hay funciones especializadas en resolver sistemas de ecuaciones. Pero la pregunta fundamental es, si ustedes están trabajando en una empresa y ustedes no todos los días resuelven sistemas de ecuaciones, sino que de pronto les resulta un sistema de ecuaciones, no se van a poner a instalar Python, ni se van a poner a instalar MATLAB, ni nada de eso para resolver en un momentico un sistema de ecuaciones. Excel siempre lo tienen ahí, abren, resuelven y siguen con su vida, ¿cierto? Entonces es una opción, digamos, viable. Entonces, esto por la forma en cómo podemos abordarlo desde Excel. Digamos que es una forma sencilla. Pero como les mencionaba, nosotros estamos en un curso de métodos numéricos y estamos viendo cómo funcionan los métodos numéricos por detrás, digamos, cómo es el fundamento y cómo es la filosofía de esos métodos numéricos. Entonces vamos a volver por acá y vamos a ver cómo podemos implementar este que es el método de Gauss, que no es precisamente lo que acabamos de hacer en Excel, porque lo que acabamos de hacer en Excel es esto, ¿cierto? Premultiplicar el vector de términos independientes por la inversa de la matriz. Esto fue lo que acabamos de hacer en Excel. ¿Qué vamos a hacer con el método de eliminación de Gauss? Vamos a hacer esto. Primero, vamos a convertir la matriz A en una matriz diagonal superior y luego vamos a hacer sustitución hacia atrás. Digamos que esos son los dos pasos fundamentales del método de eliminación de Gauss. Entonces, ese método, si nosotros miramos el pseudocódigo, sería algo como esto. Partimos de un inicio, como con cualquier pseudocódigo. Luego leemos A y B, fundamental leer la matriz y el vector. Luego podemos hacer eliminación hacia adelante. Miren que esto es un subprocedimiento que llamaríamos desde el procedimiento principal. Luego hacemos la sustitución hacia atrás, escribimos el vector y terminamos. ¿Cierto? Ustedes dirán, Faber, usted ahí nos hizo una trampa muy grande, porque lo importante y lo difícil está acá y acá, en esos dos. Ahí es donde está la parte difícil. ¿Cómo hacemos eliminación hacia atrás, hacia adelante, perdón, y sustitución hacia atrás? Y en eso es que nos vamos a centrar. Pero miren que el procedimiento como tal, grande, del método de eliminación de Gauss es este. 6 pasos. Y los pasos más grandes o más importantes los vamos a hacer en procedimientos aparte, que son estos dos. Eliminación hacia adelante, que básicamente lo que va a convertir esta matriz en una matriz triangular superior, y sustitución hacia atrás, que lo que va a hacer es hallar los valores de las X. Entonces vamos a ver cada uno de esos procedimientos de forma separada. Miren que eliminación guión bajo hacia guión bajo adelante es un subprocedimiento, y lo mismo que sustitución guión bajo hacia guión bajo atrás. Entonces vamos a ver cada uno de ellos de forma separada para ver cómo los podemos construir. Si ustedes se fijan en los libros que tienen como referencia para este curso, van a encontrar que este y este ya tienen el pseudocódigo en el libro, ¿cierto? Entonces nos vamos a ahorrar esa molestia y yo se los tengo acá.
de que ustedes tengan que ir a mirar en el libro. Ese es el pseudocódigo de la subrutina de eliminación hacia adelante, que recibe como argumentos A y B. Miren que esas subrutinas reciben como argumentos estos dos, esta matriz y este vector. Del curso de nosotros de algoritmos, aprendimos cómo escribir subrutinas que pueden ser llamadas desde otros procedimientos y cómo pasar valores. ¿Se acuerdan? Que los pasábamos by val y by ref. Que uno pasaba by val en ciertas circunstancias y by ref en otras circunstancias. Aquí va a aplicar. Y uno creería que eso es específico de Visual. Y no. Ese hecho de pasar variables es digamos, es algo que es transversal a todos los lenguajes de programación. Y escribir las rutinas o los procedimientos en diferentes módulos o en diferentes procedimientos y luego llamar unos desde otros, eso también es muy usual en cualquier lenguaje de programación. Miren que aquí es pseudocódigo simplemente, no es código como tal. Entonces, este algoritmo nos está haciendo la eliminación hacia adelante. Y vamos a, digamos, hacerle un análisis de qué es lo que está haciendo realmente esto, ¿cierto? Entonces vamos a ver paso por paso este algoritmo y cómo está trabajando para hacer esa eliminación hacia adelante. Miren que hay varios ciclos for. Los voy a señalar por acá. Hay un primer ciclo for. Miren que desde hasta es un ciclo for, ¿cierto? Y ese termina acá. Hay un segundo ciclo for que termina acá. Y hay un tercer ciclo for. Y ya lo que hacemos acá, digamos, con estas 3 líneas de código, es lo siguiente. Esta primera nos calcula el factor por el cual vamos a multiplicar cada línea de código y restarla a la otra línea para volver el elemento que está por debajo de la diagonal principal 0. Entonces, este es importante porque es un factor que nos permite multiplicar luego un renglón, restárselo al otro renglón para obtener ceros en los lugares que queremos. Luego, esta línea de código que está acá hace específicamente esa resta. Miren que está multiplicando el elemento de un renglón y restándoselo al elemento del otro renglón para convertir este elemento en un 0. En donde tenga que volverse 0. En los otros casos simplemente hace las restas y pues va a dar otro valor. Pero los elementos que están por debajo de la diagonal, esta operación es la que los va a convertir en ceros. Y esta línea que está acá pues va a ser la operación en el último renglón, la última columna de la matriz aumentada, que es el vector de términos independientes. Ahí lo que de pronto hay que desenmarañar un poco es por qué todos estos ciclos for y qué están haciendo cada uno de ellos. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar esto que es pseudocódigo, lo vamos a llevar a Visual y vamos a ir implementando nuestro método de eliminación de Gauss para que podamos entender, ejecutando con F8, qué está haciendo cada uno de estos pasos, para que lo desentrañemos un poco más. Y también para que repasemos cómo convertir pseudocódigo a código, ¿cierto? Que eso es algo que necesitamos, porque aquí aparentemente sería copiar y pegar, pero no es tan simple porque hay que definir variables auxiliares, hay que saber pasar bien las variables, digamos que hay un proceso pues de hacer la conversión al lenguaje de programación en particular, en este caso Visual Basic. Entonces miren que su rutina, que es eliminación hacia adelante, la llama un procedimiento más grande, que lo podríamos llamar eliminación de Gauss, que es este que está acá. Entonces, si nosotros vamos a Visual, vamos a ir a Visual, los que me puedan acompañar, muy bueno.
y vamos a insertar un módulo. En este módulo vamos a escribir dos procedimientos hasta el momento. El de eliminación de Gauss, que sería el general, y vamos a escribir un segundo procedimiento que se llame igual que como está acá en la diapositiva. Espérenme. Llama eliminación, guión bajo hacia, guión bajo de adelante. Voy a escribir. Subeliminación. Ahí están. Vemos que con esto empezamos. Y necesitaríamos también un tercer procedimiento que se llame sustitución hacia atrás. Entonces me quedó mal escrito. Eliminación. Pero el otro procedimiento todavía no lo vamos a escribir. Vamos a centrarnos acá en esto que tenemos. Este es el procedimiento general, que es eliminación de Gauss completa. Este es el que nos va a dar el resultado. Y este es simplemente el subprocedimiento que hace la eliminación hacia adelante. Entonces, lo que quiero que observen con este ejercicio es cómo podemos transcribir esto que es pseudocódigo. Miren que este mismo pseudocódigo es el que van a encontrar en el libro. Sí, tal cual. Lo mismo que estos dos, este y este. Pero vamos a hacer el ejercicio de transcribirlo, ¿cierto? Porque eso es algo importante. Porque uno, muchas veces esos métodos numéricos, para uno implementarlos desde cero, se le vuelven a uno un dolor de cabeza. Realmente. Entonces muchas veces lo que hace uno como, digamos, como investigador muchas veces, ¿cierto? Porque esto se hace más que todo en la parte de investigación, es yo quiero implementar un método numérico nuevo. No necesariamente eliminación de Gauss, porque la eliminación de Gauss, pues en un software especializado ya está implementada. Pero yo quiero implementar un método numérico que no esté implementado dentro de ningún software. Y resulta que hay un artículo científico que tiene el pseudocódigo, o tiene el código en otro lenguaje de programación que no es el mismo lenguaje que yo manejo. Uno podría leer eso como un pseudocódigo simplemente y adaptarlo al lenguaje de programación que yo sí manejo. Llámese como se llame el lenguaje. En el caso de nosotros específico sería Visual Basic, pero podría ser cualquier otro. Entonces, ¿cómo hace uno ese proceso de adaptación de pseudocódigo o otro lenguaje de programación al lenguaje de programación que yo sí conozco, de un método nuevo que yo quiero implementar porque es muy novedoso y me va a resolver un problema que yo tengo en una investigación que estoy haciendo, ¿cierto? Supongamos que es este, el método de eliminación de Gauss, que no es el caso, vuelvo y repito, porque esto ya está implementado en un montón de software especializados como funciones. Pero hay otros métodos numéricos que no. Y si no, pues la investigación y desarrollo no existiría. Si todo ya estuviera implementado, de todo al respecto de todo, ¿para qué investigamos, cierto? Pero todo respecto de todo no está hecho todavía. Entonces es una oportunidad para nosotros hacerlo. Entonces vamos a mirar este primero. Montemos este. Miren que todavía no tenemos estos dos procedimientos, pero pues, ¿qué importa? Igual los podemos llamar y luego los construimos. Entonces, sería inicio, ya lo tenemos, que sería esta línea, subeliminación Gauss, y el fin también. O sea que el paso 1 y 6 ya están, inicio y fin. Ahora vamos a leer A y B. Entonces vamos a leer A y B. Venimos acá. Vamos a leer A y B. Pero antes de leer A y B necesitamos definirlos. Vamos a definir A, que eso es una matriz, sería de 3×3. Puede ser double de una vez para quitarnos el problema. Y dim B de 3 as double. Profe, yo no puedo hacer lo que hiciste la vez pasada de hacer definir la matriz y por J y después redimensionar y J, o la matriz. Sí, hagámoslo así. Me gusta más esa opción porque es más general. Digamos, yo tendría que definir entonces N. Digamos que vamos a trabajar solo con matrices cuadradas, entonces definimos un solo parámetro para definir la matriz y el vector N.
que sería como el número de ecuaciones y el número de incógnitas que tienen, ¿cierto? Porque un sistema que tenga más ecuaciones que incógnitas o más incógnitas que ecuaciones no se puede resolver. Entonces, usualmente las matrices se definen como M por N, ¿cierto? M por N, dos parámetros, número de filas, número de columnas, pero en este caso definamos solo una porque sabemos que las matrices van a ser cuadradas en todo caso cuando resultan de sistemas de ecuaciones que sí se pueden resolver. Yo por acá podría decir que n es igual a 3 y redefinir a de n por n. Y redim b de 3. Miren que para que esto sea cierto y en realidad A sea de 3 por 3, necesito decir que el option base es 1 para poder que mis matrices y mis vectores arranquen en 1. Digamos, la indexación de la matriz y el vector arranque en 1 y no en 0. Porque por defecto en Visual, las matrices y los vectores arrancan desde la posición 0. Entonces, si yo defino, sin haber escrito esto acá, sin haberlo escrito, n igual a 3 y defino aquí es n también, entonces esta matriz y este vector no me quedarían de 3 por 3, sino que me quedarían de 4 por 4 y este que sería un vector de 4 elementos, ¿cierto? Si de pronto alguien no recuerda muy bien eso, hacemos el paréntesis para que lo entienda bien, porque esto es fundamental entender esta parte de Option Base 1, por qué y antes de seguir, porque digamos vamos a trabajar en toda esta sección de la clase con matrices y vectores, entonces es importante que quede claro eso. Me recuerdan porfa si recuerdan por qué esto de Option Base 1 antes de... Profe, yo no sé, ¿me podría explicar? Sí, claro. Mira, esto Option Base 1 es una, digamos, es una configuración que uno le puede hacer a las matrices en Visual Basic. Si yo omito esto, simplemente no lo escribo y dejo así, cuando yo hago esto, n igual a 3 y defino a de n por n y b de n, lo que me va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a mirarlo por acá. Entonces, vamos a hacerlo con el vector, que me queda más fácil dibujarlo. Entonces, este vector que dice que tiene n elementos, que sería un 3, pero en realidad como arrancaría desde 0, es 4 elementos. Este sería la posición B0, esta sería la posición B1, esta sería la posición B2 y esta sería la posición B, eso parece un 13, vamos a hacerlo B3. Entonces, en realidad va a terminar n en la tercera posición, termina en 3, pero como arranca desde 0, tiene 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Lo mismo le va a pasar a la matriz. Si yo defino de n por n sin escribir option base 1, él va a decir, bueno, el último elemento de las filas es 3, el último elemento de las columnas es 3, porque n vale 3, pero como arranca desde 0, va a ocurrir lo siguiente. Esta es la matriz. Entonces, este primer elemento que tenemos acá sería, espérame un momento aquí, A0, 0. Y así iría de acá a la derecha y de acá hacia abajo. Entonces, 0, 0, este sería el 1, 0, 2, 0, 3, 0, ¿cierto? Este elemento sería el 3,0. Y este elemento finalmente, para no escribirlos todos, sería el elemento 3,3. O sea, sí termina en el elemento 3,3. Mira que sí, ¿cierto? Este elemento es el 3,3, pero como arrancó en 0, en realidad la matriz es de 4 por 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y yo no quiero no quiero una matriz de 4 por 4, quiero una matriz de 3 por 3. Entonces, para que las matrices y los vectores no arranquen en la posición 0, en la indexación de la matriz y el vector, sino que arranquen en 1, escribo eso que escribimos ahorita, option base 1. ¿Eso qué hace? Que ya la matriz no arranca aquí en 0, sino que arranca en 1 y va hasta el número que yo le digo acá.
Entonces, si esta vector, por ejemplo, ya no arranca en 0, sino en 1, pues si omite el primer elemento, arrancamos en 1 y ahora sí tiene 1, 2, 3 elementos, porque necesita terminar siempre en el elemento que yo digo acá. 1, 2, 3. Lo mismo con esta. Si ya no arranca en 0, pues omitimos tanto esta fila como esta columna. Y ahora sí la matriz es de 3 por 3. Aquí este sería el elemento 1, 1, 2, 1, 3, 1. Y aquí ese seguiría siendo el elemento 3, 3, pero omitimos la fila 0 y columna 0 al escribir option base 1. Entonces sí soy claro con eso. Sí, profe, muchas gracias. Sí, con gusto. Entonces por eso, option base 1. Para quedar claros en ese sentido. Entonces miren que con esto, como nos mencionaba Jorge, lo que hacemos es definir A y B, son arreglos vacíos. Miren que no les escribo nada dentro de los paréntesis, pero debo escribir los paréntesis para que Visual me lo reconozca como arreglos. Y luego aquí, después de que ya sé cuánto vale n, pues lo redefino. De n por n y este de n. Entonces, con eso ya tenemos listos nuestros espacios en la memoria para cargar los valores, ¿cierto? ¿Qué necesito hacer? Voy a definir una variable im de tipo entero y voy a definir una variable j de tipo entero también. ¿Para qué me van a servir estas dos? Esta me sirve para recorrer las filas y esta me sirve para recorrer las columnas. ¿Cierto? Son dos variables auxiliares que voy a construir porque yo necesito cargar en A y en B los valores que están en Excel, ¿cierto? Sus valores, usualmente, pues cuando uno trabaja con Excel, las bases de datos están en Excel. Entonces yo necesito cargar estos datos que están aquí a la matriz A y estos datos que están aquí al vector B. Si uno trabaja con otros lenguajes de programación o en otras plataformas, estos valores que están aquí en Excel estarían, por ejemplo, en un archivo de CSV, que lo suelen llamar, archivos de datos separados por comas, que son archivos .txt, y uno carga la información de sus matrices o sus vectores. Pero en alguna parte tienen que estar. Aquí tenemos la facilidad de que están en Excel. Pues para otros lenguajes de programación no existe esa facilidad. Y toca pues tenerlos en un archivo aparte y luego cargarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un for desde i igual a 1 hasta 3 y otro for desde j igual a 1 hasta 3. Bueno, aquí podríamos decir hasta n, ¿cierto? Para que quede general. Y vamos a cargar los elementos de la matriz. I, j va a ser igual a hoja 1.cells. Y aquí necesitamos i más algo, j más algo. Y ustedes me van a ayudar, porfa, a decir cuánto le tengo que sumar a cada uno. Viendo la matriz. A ponerle aquí los nest que hacen falta y me ayudan con eso, porfa. Ya les digo con qué. Miren que el elemento i, j, cuando i arranca en 1 y j es 1, entonces sería el elemento 1, 1, ¿cierto? Si i vale 1 y j vale 1, pues sería el elemento 1, 1. O sea que deberíamos cargarle esta celda, el 4 que está en la celda B2. Pero miren que no hay una coincidencia exacta entre las posiciones en la matriz y las posiciones en Excel. Porque cuando yo utilizo esta propiedad cells, me estoy refiriendo a una fila y a una columna, pero de Excel, no de la matriz. Entonces, para poder hacer la corrección de que esta matriz en Excel no está centrada acá, no empieza desde A1 hacia abajo y hacia la derecha, ¿qué números debería sumarle aquí para poder que cuando yo vaya a la celda, por ejemplo, vaya a guardar el 1, 1, si me guarde este 4? Miren que este 4 está en la posición 2, 2, ¿cierto? Entonces que debería sumarle aquí a la i y a la j para poder que
exista la equivalencia. Pero hay que sumarle Más- uno. Más 1 y acá. También más 1. También más 1. Muy bien. Miren, para redondear la idea, cuando I vale 1 y J vale 1, entonces sería el elemento 1, 1 de la matriz, que debería ser este 4. Entonces, si uno viene y mira acá, 1 más 1, 2. Y 1 más 1, 2. O sea que estaría en la fila 2, columna 2, efectivamente, es este elemento. Y ya de ahí para abajo, ya abajo a la derecha, pues este for lo va a hacer por nosotros, ¿cierto? Él va a ir aumentando la fila y la columna y lo va a ir construyendo por nosotros sin ningún problema. Y aquí, dentro de este mismo for, podemos cargar los valores de B, que este sería con I. Miren que B está acá. Entonces vamos a hacerlo. Hoja 1.cells y ustedes me van a ayudar aquí con los índices que debo colocar acá en el interior. Para poder que en B, miren que está por fuera del for más interno, pero está dentro del for más externo. Porque B no tiene dos índices, ¿cierto? B es un vector y un vector es unidimensional. Entonces no necesito dos ciclos for para recorrerlo, solo uno. Por eso lo pongo por fuera del ciclo for más interno. Lo dejo solo dentro del ciclo for más externo, perdón. Entonces, acá ayúdenme, porfa. ¿Qué índices debería poner para la fila? Y más 1. Y más 1. Y para la columna. J más Más 4. 4. Ah, J más 4. J más 4. Alguien dijo otra cosa aquí. La columna cambia cuando yo necesito cargar los valores. ¿O es constante? Ah, La la columna. misma. Es la misma, ¿cierto? Sería la columna 1, 2, 3, 4, 5. Miren que ahí la columna, esta columna es un valor estático porque no cambia. Todos los valores de B están en la misma columna, la columna E. Por eso no hay necesidad de utilizar J para nada, ¿cierto? Sería simplemente un valor estático para cargarlo. Y ya con eso estamos cargando nuestros valores. Miren qué tan diferente es el pseudocódigo. Aquí dice solamente leer A y B, muy olímpico, ¿cierto? Lea A y B, como si fuera tan fácil. Y miren todo lo que tuvimos que hacer nosotros para leer A y B. ¿Cierto? Miren que el pseudocódigo no siempre es literal. O sea, leer A y B, pongo aquí leer A y B y ya me lo leyó. No, hay que adaptar eso al lenguaje de programación en particular en donde yo esté. Y eso que aquí en Excel cargar valores es más fácil, porque vuelvo y les repito, en otros lenguajes de programación, si yo tengo los datos por allá en una base de datos o en un archivo de TXT o lo que sea, yo tengo que importar esos datos como variables al lenguaje de programación. Y eso va a requerir que yo sepa ciertas funciones que importan los datos al lenguaje. Entonces digamos que en Excel la sacamos barata porque están directamente en Excel y lo podemos hacer, cargarlo así con ciclos for, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces ya hicimos este paso, leer A y B. Ahora aquí dice que el tercer paso es hacer eliminación hacia adelante. Entonces aquí, eso en el código de nosotros sería llamar call eliminación hacia adelante. ¿Cierto? Que va a recibir unos argumentos acá. Call eliminación hacia adelante. Pero miren que los argumentos no los pongo todavía porque yo ni siquiera los tengo claros acá. Primero los tengo que definir acá antes de poder ponerlo acá. Entonces yo digo, call eliminación hacia adelante. Miren que este call eliminación hacia adelante es el paso 3, que es hacer eliminación hacia adelante. Entonces el paso 3 aparentemente ya está, pero nos quedamos con una tarea muy importante que es escribir el procedimiento que hace eliminación hacia adelante. Entonces, acá dice el pseudocódigo que hay que pasarle A y B como argumentos. Entonces, vamos a pasárselo acá.
Profe, el otro subprocedimiento es el que hace sustitución hacia adelante. Sustitución hacia atrás. hacia atrás, sí. Ese es el otro, que sería el paso 4. Hacer sustitución hacia atrás. Ese sería el otro. Pero digamos que vamos a enfocarnos en lo que nos queda de la clase, en el paso 3. Y luego de la próxima clase, porque yo creo que no alcanzamos a hacer los dos. Vamos a enfocarnos en el paso 3, que es hacer eliminación hacia adelante. Y estamos ahí, porque antes de poder hacer lo que sigue, necesitamos esto. Entonces, aquí hay que pasarle A y B. Entonces, como yo le estoy pasando A y B al procedimiento, yo acá los tengo que recibir, ¿cierto? Miren que eso es como en la vida real. Si yo tengo, por ejemplo, una cadena logística y yo estoy enviando unos materiales desde mi punto de acopio 1 a mi punto de producción 2, yo los envío desde un procedimiento, aquí los estoy enviando y aquí los debo recibir. Y debo recibirlos de la misma forma que los envié, ¿cierto? Es, si ustedes se acuerdan del curso de algoritmos, lo que son arreglos, vectores y matrices siempre se reciben por referencia, sin importar si los voy a modificar o no. Entonces, como esto es una matriz y del mismo tipo, miren que si yo defino aquí esta matriz A como tipo integer, aquí también la debo recibir tipo integer. Si aquí la pongo de tipo double, aquí la recibo de tipo double, porque yo no puedo recibir algo aquí con un tipo de variable diferente al tipo de variable desde el procedimiento original. Yo no le puedo cambiar el tipo de variable a una variable durante la ejecución, deben ser siempre la misma. Entonces recibo por referencia de tipo double y voy a recibir por referencia B de tipo double también. Entonces miren que ahora que ya las he recibido, ahora sí las puedo utilizar acá internamente. Alguien dirá, aquí necesito entonces definir A. Esto no es necesario, porque miren que cuando yo paso una variable a un procedimiento, ya esa variable existe dentro del procedimiento, ya no hay necesidad de definirla. Yo aquí voy a definir solamente cosas que no existan dentro del paso de las variables, ¿cierto? Miren que yo defino A acá y B acá, y al pasarlos a través de los paréntesis a este procedimiento ya también existen aquí. Estas variables existen también aquí, no hay necesidad de definirlas con dim, porque yo ya lo hice acá, arriba. Aquí ya no hay necesidad, si las paso. Si no paso, el variable que no pase aquí, tengo necesidad de, ahí sí la tengo que definir. Entonces vamos a ver cómo es este procedimiento. Mírenlo acá. Entonces dice que él recibe A y B, pero aquí no nos dice cómo lo recibe, ¿cierto? Dice simplemente A y B, nada más. Miren la forma en la que los debemos recibir en viso, ¿cierto? By ref A con paréntesis porque es un arreglo, as double, by ref B con paréntesis porque es un arreglo, as double. Entonces miren que hay una diferencia, dime. Yo tengo una pregunta, ¿en qué momento se ingresan los valores que componen como la matriz? Pues el que hicimos ahorita es como para cargarlos en Excel, ¿cierto? Esto. Para cargarlo, sí, pero los valores como tal que tenga la matriz, ¿en qué paso va? Esto está cargando los valores. Sí, o sea, los carga, pero digamos los valores que uno quiera cargar. Vamos a mirarlo, sí te entiendo, vamos a mirarlo paso por paso, vamos a ejecutar este procedimiento hasta donde está y lo ejecutamos con F8 para que mire dónde van a quedar los valores. Entonces, si lo puedes ir haciendo conmigo con F8, muy bueno. Entonces, vamos a ver si no nos salta algún error, porque puede ser, ¿cierto? Entonces, mira que hasta este punto A y B son matrices, pero no están definidas. Entonces, aquí digo que n es igual a 3 y redefino A y B con las dimensiones que corresponden. Entonces, ahora esto sí tiene sus dimensiones y B también, ¿cierto? Y acá le vamos a cargar los valores. Miran que aquí empiezan a cargar los valores. Entonces, este primer elemento, que es el elemento 1, 1, va a volverse voy a abrir el archivo de Excel en paralelo. Aquí. Un 4, ¿no? Un 4, debería volverse este 4. Entonces ahí empiezan 4. Luego este 1, 1, luego este 1 menos 1, que sería la primera fila. 4, 1 menos 1. Ahí están. 4, 1 menos 1.
Luego va a Pero cargar el primer ahí, profe, elemento. Dime, sí. porque, ¿cómo hizo para que se cargaran 4, 1 y -1 acá en Visual? Porque tenemos esta línea de código. Esta línea de código está trayendo lo que está en la hoja de Excel Ah, ok, ya. a la matriz. Ah, listo. Esa era mi duda, profe. Gracias. Listo, con gusto. Y miren, terminemos de ejecutar así rápidamente. Aquí va a cargar todos los valores, ¿cierto? 6, 1, 1. Y obviamente el vector también. Entonces queda 4, 1, menos 1. 4, 1, menos 1. 5, 1, 2. 5, 1, 2. Y pues los otros también van a quedar bien cargaditos ahí. Entonces, eso es lo que hace que A y B tengan los valores que sí necesitamos, que están en Excel, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora cuando ya hacemos eso, voy a volver a ampliarlo acá. Cuando ya hacemos eso, ahora sí, mira que este procedimiento los va a usar. Va a pasar A y B a este otro procedimiento y aquí los vamos a manipular, los vamos a convertir esa matriz A en una matriz diagonal superior, tal cual lo hicimos, bueno, no lo hicimos a mano, pero está expresado acá, ¿cierto? Entonces, lo va a convertir en esta matriz, en esta. Así. Eso esperamos que ocurra, ¿cierto? ¿Cómo? A través de este procedimiento. Entonces vamos a hacer la implementación de esto. Miren que acá yo no pasé ninguna variable que se llame K, ninguna variable que se llame I, ninguna variable que se llame J. A través de este procedimiento yo no pasé ninguna de esas variables. Pues como yo no pasé esas variables, aquí las tengo que definir. Deportivo Independiente Medellín, no. Dim as integer, dim j as integer, dim k as integer. Vamos a poner esta minúscula mejor. Que estas i, j y k no son variables que existan en este procedimiento. Aquí había una i y una j, pero son de este procedimiento. Si yo quiero pasar esta i y esta j a este procedimiento, las debo pasar a través de acá. Pero no hay necesidad, yo las defino acá. Porque son variables auxiliares. Las que sí debo pasar porque tienen valores puntuales que me interesan a mí son estas dos. De resto, aquí defino mis propias variables. ¿Qué más debemos definir? Esta variable factor. Factor tampoco existe, debemos definirla. Aquí, dim factor as integer. Y otra cosa que podríamos pasar a este procedimiento es la n. Miren que esos van desde k igual a 1 hasta n-1. Este va desde k más 1 hasta n. O sea, n es una variable importante y n es qué tan grande es esa matriz y ese vector. Pero n lo tenemos acá. Entonces nosotros podríamos a través de este procedimiento pasar n. Y aquí necesitaríamos recibirlo, ¿cierto? Miren que todo lo que yo paso lo tengo que recibir. Lo que yo paso a través del procedimiento lo tengo que recibir en el procedimiento de origen. Entonces, esa variable yo no necesito modificarla. Esa variable es estática. N es el número, digamos, es las dimensiones de la matriz y el vector. Los paso por valor. Y es de tipo entero. Entonces, ahí tengo mi variable. Miren que eso es un proceso de estructurar el código. Estamos estructurando el código. Entonces, n, como yo n lo pasé acá, no necesito definirlo acá. Si yo no hubiera pasado n a través de este argumento aquí, pues necesitaría definir un n aquí para poder utilizar. Entonces, mejor lo paso porque es un valor que viene desde arriba. Entonces, ¿cómo hago yo para volverlo a escribir acá? Lo escribo en un solo lugar, más bien, y este valor me modifica a través de todo el código. Entonces lo paso como variable. Entonces ya tengo definidas mis variables. ¿Qué nos queda? Transcribir esto que es pseudocódigo a código. Entonces vamos a hacer lo siguiente, para que no nos desgastemos mucho con eso. Voy a copiar esto, así tal cual está, control C, se los voy a escribir acá en el chat, para que los que me estén siguiendo lo puedan escribir, ahí se los envié. Yo voy a hacer lo mismo, voy a pegarlo aquí en mi código,
Y miren que esto es pseudocódigo, ¿cierto? Todo eso está en rojo porque todo eso está mal escrito. Para Visual eso está mal escrito. Pero pues, yo voy a hacer la traducción y la traducción va a ser realmente muy fácil porque esto es desde es for hasta es teo, tú. Y así con todo lo demás. Y me queda listo mi código, ¿cierto? Entonces voy a hacer esa traducción. Yo ahí les pegué en el chat lo mismo, o sea que ustedes lo van a poder hacer también igual de fácil que yo. Esta parte sí es más transparente, pues, ¿cierto? Simplemente traducir y ya. Este fin desde J, entonces sería un nest. Fin desde J es nest. Next. Aquí va a quedar el otro nest. Y aquí el otro next. Ahí estamos. Ven que la traducción fue muy rápida. Estos de factor y esta línea no hay que traducirlas. Estaban prácticamente en lenguaje matemático. Lo que es esta y esta quedaron tal cual. Yo no las toqué para nada. Lo único que modifiqué fue el for, el desde hasta y el fin, que es nest. Pero miren que no es tan sencillo como simplemente copiar y pegar, ¿cierto? Copio y pego el pseudocódigo, ya me está funcionando. No, hay que hacerle unas adaptaciones en lo que tiene que ver el paso de variables, definición de variables auxiliares, bueno, ¿cierto? Esas son cositas pues que hay que tener en cuenta. Se supone que ese procedimiento ya está bueno. Ustedes miran, pues puede estar muy bueno y todo, pero yo no entiendo qué es lo que está haciendo. Vamos a ejecutarlo con F8 para que miremos paso a paso qué es lo que está construyendo ese código que tenemos ahí, porque ya no es pseudocódigo, y ahora sí es código. Muy bien, vamos a hacerlo entonces. Entonces, miren que un procedimiento que recibe variables a través de él, yo ya no lo puedo ejecutar. Ese procedimiento ya no lo puedo ejecutar, que eso no se ejecuta. ¿Sí ven? Este solito no se puede ejecutar. Yo ejecuto el procedimiento que llama al procedimiento que recibe argumentos. Miren que este no tiene ningunos parámetros de entrada. Este es el único que yo puedo ejecutar. Cuando yo a un procedimiento le paso variables a través de los paréntesis, ya este solito ya no se puede ejecutar. Y tiene lógica, porque ¿cómo voy a ejecutar este si no sé qué es A, B ni N? ¿Cierto? Este procedimiento no sabe qué es A, B y N porque no se han construido, no existen. Entonces, por eso no se puede ejecutar. Este define esas variables A, B y N, y una vez se definen, cuando se llama, ahora este sí puede hacer lo que tiene que hacer porque aquí ya existe al pasárselas, ¿cierto? Entonces, hay que tenerlo también presente. Entonces, voy a ejecutar este aquí muy rápidamente. Ay, me fui hasta un poquitico y yo lo vuelvo a ejecutar otra vez. Aquí que vamos a ejecutarlo más despacio. Aquí que cargue las variables 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y ahí. Entonces, cuando yo cargo los valores de A y B, y N pues también tiene su valor definido, entonces ya B vale sus valores, A también los tiene y N también. Entonces ahora aquí yo puedo pasar
A, B y N a este procedimiento. Miren que cuando yo llamo un segundo procedimiento, se entra acá al procedimiento que he llamado, y aquí miren que esas variables siguen siendo las mismas, siguen teniendo los valores, ¿cierto? Eso es lo importante, siguen teniendo los valores que tenían en el procedimiento de origen. Y aquí vamos a empezar a manipularlas. Entonces miren cuál es el primer paso. Entonces empezamos con K igual a 1, con I igual a K más 1. Entonces I vale, K empieza en 1. Bueno, ahí no entró. ¿Qué vamos a ver? Tampoco. Terminó, no los modificó. Ahí hay algo raro que no está funcionando. Esperen, yo reviso a ver si fue que me equivoqué en algo. Desde K igual a 1 hasta N menos 1. ¿No está la K? No. Aquí en esta segunda parte. No. No, ahí ya no es necesario. Digamos, aquí en Visual no es necesario volver a poner K después del TO. Espérenme, me ayudan a revisar, porfa, si fue que me equivoqué en algo. K igual a 1 hasta K igual a N menos 1. Desde I igual a K más 1 hasta I igual a, no, espera que esto sería hasta N. Esto no es necesario, aquí sí. Yo creo que ahí está el problema. Que aquí después del TO ya no es necesario volver a poner la variable. Me he olvidado pues borrar eso. Acá, tarará, esto está bien. Bien, voy a volver a ejecutar. A ver aquí, ahí va a entrar. Sí. Y acá, ahora sí entró. Muy bien, miren que entonces K vale 1 y vale K más 1 como K vale 1. Entonces sería 1 más 1, 2. Hasta ahí vamos bien. K vale 1 y vale 2. Ahora va a crear el factor. El factor va a decir que es 5 sobre 4. 5 sobre 4. Vamos a ver en nuestra matriz original qué significa eso. Que aquí tenemos nuestra matriz original, que es esta. ¿Cierto? Miren que si yo quiero eliminar este 5 que tengo acá, ¿qué tendría que hacer? Si yo quiero eliminar este 5, vamos a ver. Miren que lo que nos está diciendo Visual acá es que ese primer factor es 5 sobre 4. 5 sobre 4. ¿Cierto? Entonces vamos a ver aquí por qué es 5 sobre 4. Miren que si yo quiero eliminar este 5, tengo que restarle a este renglón 5 cuartos de la fila de arriba. Si yo hago eso, si yo a esta fila le resto 5 cuartos de la fila de arriba, miren lo que va a ocurrir. Sería este primero, 5, menos 5 cuartos de 4. ¿Qué pasa ahí? Se cancela. 4 con 4, 5 menos 5 es 0. O sea que este se me convierte en un 0. Digamos, si fuéramos a ir haciendo el procedimiento, sería segundo renglón menos 5 cuartos del primer renglón. En la primera posición me vuelve un 0. Aquí. Luego sería este 1 menos 5 cuartos de este 1. Sería 1 menos 5 cuartos, queda 1 menos 5 cuartos, son 4 cuartos. Me confirman, estos son 4 cuartos menos 5 cuartos, un cuarto. Me confirman, porfa, si de pronto me equivoco, que hay veces hacernos las cuentas así rápido, se equivoca uno. ¿Cierto? Miren que estamos restando. A este renglón le estamos restando 5 cuartos del renglón de arriba. Entonces hicimos este menos 5 cuartos de este,
que sería este, menos 5 cuartos del de arriba, que sería este, da menos un cuarto. Luego seguiría 2, que sería este, menos 5 cuartos de este, que es menos 1. Entonces, menos por menos da más 2, más 5 cuartos. Estos son 8 cuartos, más 5 cuartos, son 13 cuartos. Y finalmente lo haríamos también con este. Entonces sería este menos 5 cuartos de este. Sería 4, que es este, menos 5 cuartos de menos 2. Entonces menos por menos da más. Se cancela este con este de abajo, quedan 5 medios. 4 más 5 medios. 4 son 8 medios. Más 5 medios son 13 medios. 13 medios. Entonces, miren que después de aplicar en el método, en el algoritmo que estamos construyendo, esa primera iteración con un factor de 5 cuartos, miren que ese es el factor 5 sobre 4, siempre utilizamos el mismo factor, nos debería quedar el renglón de abajo, el primero un 0, luego menos un cuarto, 13 cuartos, 13 medios. Porfa, anoten estos resultados parciales que tenemos acá para ver si el algoritmo sí nos los está reconstruyendo, por favor. Y lo pueden convertir a fracción, ¿cierto? Esto sería 4 fracción no a decimal. Entonces, este quedaría un 0, menos un cuarto es menos 0.25. 13 cuartos, ¿cuánto es? Para ponerlo acá, y 13 medios para ponerlo acá, ¿cierto? Porque en Visual no nos va a aparecer como un cuarto, 13 cuartos, 13 medios, sino valores decimales. 13 cuartos es 3,25. 3.25 y 6,5 el siguiente. y 6,5. Muchas gracias. 6,5. Entonces, estos son los resultados que nos va a dar después de esa primera iteración. Porfa, anótenlos, porque aquí se va a borrar, pero yo voy a ir al código para ir yendo paso por paso con F8 para ver si nos lo reconstruye. La primera línea va a quedar igual, 4, 1, menos 1 y este 2 que es el vector de términos independientes. Luego va a quedar 0, menos 0.25, 3.25 y 6.5. ¿Cierto? Entonces vamos a ir allá a ver. Entonces miren que el primer paso que está haciendo acá esto es calculando el factor por el que hay que multiplicar el renglón de arriba y restárselo al de abajo. Entonces este factor es eso. Miren que aquí lo está haciendo muy bien. 5 cuartos. Entonces si yo sigo ejecutando con F8, entonces el factor vale 5 cuartos. Ahí me equivoqué, espérenme un segundito, me devuelvo aquí. Porque el factor no puede ser de tipo entero. Ahí sí fue error mío. ¿Sí ven por qué no? Miren qué guardó en factor. A pesar de que es 5 cuartos, miren lo que guardó. ¿Qué debió haber guardado? 5 cuartos es ¿cuánto? 1,25, ¿cierto? Sí. Y guardó un 1. Porque yo definí la variable de tipo entero. Entonces la parte decimal, ¡pum!, la omite. Y deja solamente la parte entera. Y esto obviamente es un error grandísimo y podría uno quebrarse la cabeza ahí tratando de encontrar por qué, pero pues ya sabemos por qué, porque esto no es tipo integer, sino tipo double. Entonces vamos a volverlo a calcular ahí. Vuelvo a empezar acá, esta parte la hago rápido. 1, 2, 3, ahí se sale. Y ahora sí. Aquí volvimos a donde estábamos. Si ustedes habían escrito también lo mismo que yo, tipo integer, cámbielo porfa aquí tipo double y vuelven a ejecutar este con F8 hasta que lleguen otra vez acá. Ahí el factor ahora sí es 1.25. Por eso es lo bueno de ejecutarlo con F8, que uno se da cuenta de todos los errores que comete, obviamente sometiéndolo a la lógica. Yo sé que el primer factor es 5 cuartos. Claro, entonces debe ser 1.25, no 1. El error estaba acá. Entonces miren lo que va a ocurrir.
con esta línea que va a ejecutar desde j igual a k hasta n, desde j igual a 1 hasta 3, porque k vale 1 en este momento. Esta línea que estoy señalando acá es la que va a hacer la operación que nosotros acabamos de hacer, que es a la segunda línea le va a restar 5 cuartos de la primera línea. Porque miren lo que están valiendo los coeficientes en este momento. Y vale 2, porque i es igual a k más 1, ¿cierto? Y k en este momento es 1, entonces 1 más 1 es 2. Entonces, esta i para todo el procedimiento desde j igual a k hasta n va a valer 2. Entonces, esta es la segunda fila. Segunda fila, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fila estamos modificando? La segunda, en este momento con los valores que tenemos de las variables i, j y k, ¿cierto? Luego, factor, ya vimos que este factor es 5 cuartos. Luego, a k, j, miren que k en este ciclo no se modifica. Este ciclo es respecto de j, no de k. Entonces k también es una constante. Y k en este momento está valiendo 1. O sea que esta k es un 1. Parece un 2, ¿cierto? La escribí mejor. Esto de acá es un 1. Entonces, miren que está haciendo al segundo renglón, porque i vale 2, les va a restar 5 cuartos del elemento que está en el primer renglón, porque k vale 1. Y luego se va a mover todas las filas. Miren las columnas, perdón. Miren que j mueve la columna, mueve la columna, mueve la columna y mueve la columna. Y va a ir desde la primera, porque j va desde k, k vale 1, va a ir desde la columna 1 hasta la tercera. ¿Y esto qué va a ir haciendo? Reproduciendo nuestro algoritmo de a la renglón 2 le va a ir restando 5 cuartos del renglón 1, ¿cierto? Vamos a ver eso en ejecución cómo va a funcionar. Entonces, acá es de 5 cuartos de 4. Esto es un 5. Entonces, 5 cuartos de 4 es 5. Esto nos va a dar 5. 5 menos 5 debe dar 0. Vamos a ver. 0. Ahí está. Entonces, el primer elemento, el segundo elemento, perdón, aquí en este es un 0. Miren que ya lo volvió un 0. Nos vamos a devolver acá, aumentar j igual a 2 y lo vamos a hacer para el segundo. Entonces, será 1 por 5 cuartos da 5 cuartos. Y eso se lo resto a 1. 1 menos 5 cuartos da menos un cuarto, ¿cierto? Entonces debería ser menos un cuarto. Menos 0.25. Ahí está, mírenlo acá. Menos 0.25. Nos está reproduciendo lo que hicimos a mano. Pero con el algoritmo, ¿cierto? Para que el computador lo haga solito. Y luego, tercer paso, le vamos a... Si este sigue siendo 5 cuartos. Por menos 1, menos por menos da más. Entonces son 5 cuartos por 1 son 5 cuartos. Y este es 2. Entonces 2 más 5 cuartos daba ¿cuánto? Aquí está, 3.25. Daba 3.25, ¿cierto? Que eran 13 cuartos. Es el valor que tienen ustedes anotados también. Entonces tenemos que para la fila 2 es 0 menos 0.25 y 3.25. Pero nos falta modificar todavía el vector de término independientes. Ese también hay que modificarlo en el elemento 2. Entonces eso se hace aquí. ¿Cómo? El factor es 1.25 por menos 2. Entonces sería menos por menos da más 5 cuartos por 2 da 5 medios y 4 más 5 medios son 13 medios, que es 6.5. Miren, ahí está, ahí lo modificó. Ya esto va a ir al nest de este ciclo for, como quien dice que va a aumentar la i, es decir, vamos a cambiar de fila. Miren que este ciclo for nos está recorriendo los diferentes renglones de la matriz y el vector. Este nos mueve las columnas y este último de afuera nos va cambiando, es el hecho de que nos vamos a ir moviendo a la derecha cada vez que hagamos la eliminación.
Cuando yo hago la eliminación del elemento, de este elemento que está en esta posición, yo no tengo que eliminar ya el elemento de esa fila, sino de la fila que sigue. Entonces eso es lo que va a pasar acá. Aquí vuelvo y calcula otro factor, que sería ya 6 sobre 4. Miren que este 6 sobre 4 surge de aquí. 6 sobre 4, porque ya lo que voy a hacer es eliminar este 6 del tercer renglón. ¿Cómo lo elimino? Restándole a este 6 6/4 del primer renglón. Entonces, por eso este nuevo factor ya es 6 sobre 4, ¿cierto? Ya esto pues sería repetir. Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar esa matriz y ese vector. Aquí vuelve, lo va a hacer ya un poquito más rápido. Aquí, y aquí va a terminar en sub. Y aquí nuestra matriz va a quedar una matriz triangular superior. Vamos a ver esta matriz triangular superior que nos quedó acá, en comparación con la que estamos diciendo que debería quedar. Miren que esta es la que debería quedar. 4, 1, menos 1. Vamos a ver aquí. 4, 1, menos 1. Este primer renglón, ¿cierto? De la matriz triangular superior. 4, 1, menos 1. Primera fila, primer renglón, ¿cierto? 4, 1, menos 1. Segunda, 0. Este sería 0.25 y este sería 3.25, ¿cierto? 0, menos 1, menos 0.25, 3.25. 0, menos 0.25, 3.25. Y la última dice que es 0, 0, menos 4. 0, 0, menos 4. Y el vector de término independiente, vamos a ver, aquí dice que es menos 2, 13 medios, menos 4. Miren que 6,5 son 13 medios, ¿cierto? Que ahorita alguien hizo la cuenta y me dijo 13 medios. Entonces, menos 2, 13 medios, menos 4. Menos 2, 13 medios, menos 4. Entonces, lo que hace esta parte de su eliminación hacia adelante es construir la matriz triangular superior. ¿Sí ven? Uno podría con F8 ir observando cuál es la lógica de este algoritmo y ver cómo es que este me cambia acá. Pero yo les digo, sinceramente, para llegar a este algoritmo, partiendo uno desde 0, sin ver en el libro el código, no es tan sencillo, sobre todo por los límites de los ciclos for. Porque hay veces, yo pongo esto de, si yo cambio esto, que no es desde K más 1 hasta N, sino así, ya no me va a dar. Y a veces no es tan sencillo llegar a la conclusión de que esto arranca desde K más 1. O de que esto no va hasta N, sino hasta N menos 1. Eso no es tan sencillo. Digamos, arrancar a hacer esto, eso se le revienta a uno la cabeza mucho rato antes de poder llegar a tener esto. Entonces, por eso no lo vamos a hacer desde 0, sino que pues, esto es un pseudocódigo que está en el libro, pues lo podemos traer, adaptarlo a nuestra situación y simplemente trabajar con él. ¿Qué hora es? Son las 8:07. Hoy sí nos pasamos de más. Qué pena, muchachos, que ustedes de pronto tienen más clases acá en este momento. Dejemos hasta ahí y el lunes de la próxima semana seguimos trabajando con esto, que vamos a la mitad. Guárdenlo, porfa, y vayan para sus otras clases antes. Discúlpeme que me pasé de la hora. No Pablo, me la hora. ¿vas a hacer el link de la asesoría? Sí, nos pasamos al otro link y seguimos allá, Jorge. Vale. Profe, Bueno, pues. profe, Hola, ¿nos podía hacer el dime. favor de compartir el del método de la disección de la clase pasada y este también? Sí. Ay, voy a ver si lo tengo. Sí, dale. Pero creo